un momento nos referíamos a una iniciativa tóxica que pues está, digamos que enviando señales muy negativas para la inversión, esto de reducir o acotar el tema de las indemnizaciones. Y esto pues no son buenas noticias para la economía, para las expectativas hacia adelante. Y otra de estas iniciativas tóxicas que ha sido enviada al Congreso apenas a finales del mes pasado es una en el sentido de modificar a la ley minera. La intención del gobierno federal, concretamente de la 4T, es reducir las concesiones mineras que, como sabe, por años han tenido un periodo de 50 años máximo. Bueno, pues las quieren bajar a 30. Un primer periodo será de 15 años con una única renovación. Así es de que, pues esto ha generado, pues, opiniones, digamos que negativas en torno a las empresas tanto nacionales como extranjeras que están en este sector minero. Y precisamente para platicar con nosotros de sus implicaciones, nos acompaña esta tarde Armando Ortega. Él es el presidente del Comité Minero de la Cámara Canadiense de Comercio. Armando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenas tardes. Pues coméntanos cómo ven desde pues, la perspectiva, la óptica de los inversionistas canadienses esta iniciativa, este plan para pues, modificar la ley minera y reducir pues, de tajo pues, el tiempo de sus concesiones. Mira, es una iniciativa muy profunda que aborda no solo la modificación de la ley minera per se, sino de la ley de aguas nacionales, de la ley de equilibrio ecológico, de la ley de gestión de residuos, etcétera. Sí, Muy profunda y es un cambio absoluto en las reglas del juego. Digamos, uno de los aspectos más sobresalientes es el que tú comentas, donde se reduce hacia futuro la duración de las concesiones de 50 años renovables a 15 años renovables potencialmente por una sola ocasión, sí, que es, digamos, es absurdo desde el punto de vista de un negocio que necesita un largo aliento, un alto capital para madurar. Pero hay muchas modificaciones en ese sentido que son muy preocupantes adicionalmente. Se cambia el régimen de las asignaciones mineras, que en principio son las que se da a sí mismo el gobierno, y se prevé que se dé a empresas paraestatales, es así, sin ninguna limitación. Eh, se, se prevé que se den concesiones por mineral. Actualmente a ti te dan una concesión, Rogelio, sí, tú empiezas a explorar y te puedes encontrar, porque así es la madre naturaleza, un yacimiento polimetálico o con muchos minerales. claro. Tú a lo mejor eres un productor de plata, pero Encuentras tienes la algo de buena oro, ¿no? suerte de O que, zinc. exacto, te encuentras algo de oro, te encuentras zinc, te encuentras plomo, molibdeno, etcétera. Te dicen que te la van a dar por un mineral. Y no te dicen qué pasa con los otros minerales que tú, al extraer el mineral, pues vienen como coproductos. No tiene ninguna lógica. Te impiden, si estás en etapa de exploración, transferir tus concesiones, lo cual, digamos, acaba con las mineras, que son los gambusinos modernos, que se dedican a explorar, a arriesgar su capital, y si encuentran un yacimiento, pues se lo venden a otra empresa que tenga más capital digamos, más expertos para desarrollar una mina potencial. Sí, En general, se acaba también el esquema que existe actualmente, aunque no se han dado concesiones, que se llama de declaratoria de terreno libre. La Secretaría publica, o lo ha hecho en el pasado, una declaratoria de los terrenos que se consideran en libertad, y los concesionarios potenciales pues levantan la mano y el primero que llegue se lo queda. Ahora te dicen que va a ser por concurso, lo cual en principio parecería ser bueno, pero el problema es que ellos te van a decir en dónde minar, porque sí. solo ellos van a determinar en dónde vas a minar tú. La minería, por definición, se da en los lugares donde está el yacimiento, no es donde tú consideres que puede haber mineral, no es que si te gusta un lugar, pues tú dices, pues aquí rásquenle. Pues Ujú. no, así no funciona. Mira, todo está hecho de tal manera, y además la iniciativa presidencial, que no fue consultada con nadie, fue enviada Sí. al Congreso por el presidente de manera directa. Dice que lo que quiere es recuperar la soberanía de los minerales y de los metales que se extraen del subsuelo. En buen español, a nosotros en la Cámara nos queda claro que lo que quiere el gobierno es ser él, el Estado, el que haga minería.
Sí, y hay una serie de restricciones para seguir operando los operadores actuales. Entonces, es una iniciativa extraordinariamente delicada que además viola una serie de compromisos internacionales, porque, por ejemplo, estas asignaciones mineras se le darían de manera preferente a las empresas paraestatales claro. en discriminación de los otros jugadores. Estamos muy preocupados y queremos hacer una defensa férrea de un sector que es importantísimo, que contribuye con casi 3% del PIB nacional, con Sí, más del 8% del PIB industrial, que da más de 400,000 trabajos directos, más de 2,5 millones indirectos, que paga salarios que son casi 38% por encima de la media nacional claro. y que opera en 700 comunidades y más de 200 municipios. Este es un país minero, pero además estamos, si piensas en el futuro, Rogelio, se supone que estamos como país, y esa es la verdadera soberanía, en busca de los minerales que nos permitan transitar hacia la nueva energía, hacia la transición energética, la energía verde. ¿Cómo Sí. lo vamos a hacer con este tipo de iniciativas, por Dios? Claro, digamos que el interés que se había de alguna manera manifestado por inversionistas de Estados Unidos, por supuesto también de Canadá, para entrar al tema del litio, por supuesto junto con el gobierno federal, pues se esfuma, ¿verdad? Con estos, digamos, intentos, pues que de visos expropiatorios, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? De muchos de los recursos mineros. Mira, es una iniciativa que, te repito, lo único que tienes que hacer es leerla, no se trata de interpretarla, la tienes que leer en sus términos. Y toda la exposición de motivos lo que hace es presentar a la minería como un sector que es extractivo, rapaz, expoliador de los derechos de los trabajadores, destructor del medio ambiente. O sea, tiene una narrativa francamente lamentable que no corresponde con la contribución importantísima que hace el sector hacia el desarrollo de zonas donde si no estamos nosotros, están los malos. Nosotros Sí, desarrollamos comunidades enteras, ponemos infraestructura, ponemos escuela, ponemos centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces, está sustentada en premisas que nos parecen falaces, muy desafortunadas, y que consideramos que no corresponden con la realidad. Eh, nos parece que este es un momento absolutamente inadecuado para no hacer otra cosa sino promover un sector que es un sector capaz de otorgar empleos dignos, bien remunerados, desarrollos de regiones, etcétera, etcétera. Un momento crucial además de la lucha contra el cambio climático. Se violan distintas disposiciones internacionales. Entonces, te repito, es algo lamentable, es algo sorpresivo. No sabemos cuál sea realmente la intención del gobierno y sus aliados, pero el chiste es que ya está en el Congreso y ¿y la qué última esperarían reforma ahí, que hubo en la Armando? ley ¿Tiene que pasar por las dos cámaras estos cambios a estas tiene que leyes? pasar, tiene que pasar por las dos cámaras porque no es una materia que sea de la exclusiva facultad de alguna de ellas. Ujú. Entonces tiene que pasar por las dos cámaras, pero en la última reforma a la ley minera que se dio con motivo del litio, que Sí, platicamos contigo y con Darío, sí. se tardaron un día y medio en aprobarla en ambas cámaras. Entonces, lo menos que esperamos es que se nos dé la oportunidad de un parlamento abierto y de que se escuche no solo al sector, que se escuche a más de 700 sectores que dependen de nosotros, porque la minería está en la base de todos los Sí, sectores es el económicos, origen, ¿verdad? Rogelio. Es Es el el origen origen de de industria todo. como la metalmecánica, la petroquímica, el plástico, pues La industria automotriz, la industria farmacéutica, ¿no? farmacéutica, la industria de alimentos, Sí, etcétera, etcétera. Entonces, que se escuche no solo a nosotros, que se escuche a los otros sectores, que se escuche a las comunidades. No nos tienen que querer a nosotros, que se escuche a las comunidades y que vean los niveles de desarrollo social y económico que ha habido en esas 700 comunidades. Son por arriba de la media nacional. O sea, es un claro. sector que ha dado con mucho una contribución amplísimamente benéfica y favorable en esas comunidades. Por supuesto, Armando. Pues vamos, Armando Ortega, presidente del Comité Minero de la Cámara Canadiense de Comercio. Vamos a estar muy atentos a este tema, a esta discusión en el Congreso. Ojalá se dé, como tú dices, en estos términos de apertura y ojalá no se dañe con todo esto, pues a la economía y a la inversión que tanto necesita nuestro país. Que tengas muy buen inicio de semana. Muchas gracias por la invitación, Rogelio. Muchas gracias. Gracias.